Estamos con nuestra serie Una Iglesia Viva. En esta mañana quiero hablarte de la edificación por medio de los dones. La edificación por medio de los dones. Nuestro texto para comenzar está en Hechos capítulo 2. Como les dije, vamos a ir basando esta serie en el libro de Hechos, pero no vamos a ir texto a texto. Hoy nos toca Hechos capítulo 2 y vamos a leer unos cuantos versículos para comenzar, así que sean pacientes conmigo. Y vamos a comenzar nuestra lectura en Hechos capítulo 2, en el verso 1. Cuando voy notando que ya no se escucha el ruido de las hojas, entonces empiezo a leer. Hechos capítulo 2, el verso 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Hasta ahí leemos por ahora. La afirmación principal de este texto que acabamos de leer, el resumen de todo el texto, es la afirmación que está en el verso 4, que dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esa es la idea principal que el texto nos quiere decir. Que todos allí fueron llenos del Espíritu Santo. Todo lo demás que pueda decir el texto, todo lo que esté antes, todo lo que esté después, son manifestaciones exteriores que nos van a ayudar a comprender mejor esta gran verdad de que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice que hubo un ruido como de un viento violento, recio, que se oyó en toda la casa. Aparte de esa cuestión auditiva, que fue como un toque de atención, dice que también hubieron lenguas como de fuego, ahora algo físico, algo visible también, para llamar la atención de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Estos dos fenómenos, tanto el ruido del viento y las lenguas que aparecieron como de fuego, estaban allí con ese motivo de hacerles notar a los que estaban allí de que algo extraordinario estaba sucediendo. Lo que Dios estaba haciendo allí en ese momento, de alguna manera Él estaba cumpliendo su promesa que Él había dado. Él había dicho que habría de enviar al Consolador, que el Consolador les enseñaría todas las cosas, que Él los guiaría a toda verdad. Dios les dijo que ellos serían investidos de poder desde lo alto, que tendrían toda autoridad, con el propósito de que ellos fueran testigos hasta lo último de la tierra. Y ese era el propósito de la manifestación del Espíritu Santo. Ahora, al ser llenos del Espíritu Santo, ellos fueron capacitados con lo necesario para promover con autoridad el Evangelio del Señor. Ellos ahora tenían lo necesario para poder hacer que la iglesia de Dios crezca y se extienda con el Evangelio. Ellos habían recibido las herramientas necesarias. Las señales que se podían ver temporalmente por medio de ellos servían para atestiguar que el Evangelio que ellos estaban predicando era genuino y que era 100% apoyado por nuestro Señor, que estaban completamente bajo la autoridad y el poder del Señor. Para eso servían esas señales que ellos podían hacer temporalmente.
algo para resaltar aquí en este texto y que nos va a dar el pie para el sermón de esta mañana es el hecho de que el Espíritu Santo mismo fue quien repartió esas lenguas, ¿sí? El Espíritu Santo mismo. Dice el verso 3 que lenguas fueron repartidas por el Espíritu Santo. El verso 4 dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, en medio de todo esto que había sucedido, Pedro se para allí en medio de ellos y comienza su primer discurso, su primer sermón. Y él comienza su sermón y está citando al profeta Joel, y lo podemos leer en el verso 17, donde él dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos profetizarán, los jóvenes verán visiones, daré prodigios en el cielo, señales en la tierra, y todo aquel que en el nombre del Señor será salvo. Ahora, el primer discurso de Pedro, un tremendo sermón, si podemos reconocer que Pedro era, como está descrito en cierta parte de la Escritura, un hombre del vulgo, un hombre sin letras, y él está ahí dando tremendo sermón, ¿sí? Y esto fue una clara demostración, ¿sí?, de lo que ellos habían recibido en ese momento, las capacidades dadas por el Espíritu Santo para extenderse con el Evangelio. Yo quiero en esta mañana, y no sé cómo lo voy a hacer, pero tengo que hacerlo rápidamente, pero yo quiero hablarles acerca de lo que Dios, por medio del Espíritu Santo, nos ha dado a ti y a mí para edificar a la iglesia, ¿sí? Vamos a tocar rápidamente el tema de los dones, que son los medios que Dios nos dio a ti y a mí para que podamos edificar la iglesia y que así podamos extendernos con el Evangelio. Y como les dije, lo primero que necesitamos recordar es que estos dones son dados por Dios a través de su Espíritu Santo, ¿sí? No vamos a leer todos los textos que yo tengo para compartir en esta mañana. Si usted quiere anotar alguno está bien, pero yo se los voy a citar, se los voy a leer, así podemos avanzar un poco más rápido. Hay mucho en las Escrituras hablando acerca de este tema y acerca de este asunto de que el Espíritu es quien da los dones. Dice 1 Corintios capítulo 12 en el verso 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Así que los dones son dados por Dios a través del Espíritu. Ahora, el mismo texto de 2 Corintios dice más adelante: ya que los dones son dados por el Espíritu, ya que son repartidos por Él, nadie debiera estar preocupándose o quejándose o lamentándose diciendo: a mí me gustaría hacer esto o a mí me gustaría hacer aquello. Si te tocó ser pie, deberías estar contento con ser pie y no estar deseando ser mano. Y si te tocó ser oído, debieras estar contento con eso. Es lo que Pablo intenta explicar allí en 1 Corintios 12. Pueden leerlo más tarde. Debemos estar contentos con la tarea, la habilidad que Dios nos ha dado, ¿sí?, y estar dispuestos a desarrollarla de la mejor manera. Nuestro texto con el que vamos a apoyar el asunto de los dones está en Romanos capítulo 12. Les voy a pedir que vayan rápidamente allí. Romanos capítulo 12. Comenzamos leyendo en el verso 3, Romanos 12, 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada,
Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Lo próximo que necesitamos notar es que si bien Pablo allí en 1 Corintios dijo que nadie debe estar quejándose por la parte que le tocó ser, ni estar deseando que quisiera ser otra parte del cuerpo, aquí lo que comienza diciendo en el verso 3 está el opuesto. Ahora ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Ninguno esté jactándose, ninguno esté vanagloriándose por la parte que le ha tocado ser. Sino dice, piense de sí con cordura. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Los dones que tú y yo podamos tener son regalos que Dios nos dio para edificación del cuerpo de Cristo. Y esos regalos, dice, o esos dones que Dios nos ha dado, han sido dados por la gracia de Dios. Dice el verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Según la gracia que nos es dada. ¿Saben qué? No tienes nada de qué jactarte. Si Dios te ha dado algún don en particular, lo has recibido por gracia de Dios y es para edificación específica del cuerpo de Cristo. Así que dice Pablo, ni puedes quejarte por lo que no te toca hacer, ni puedes alardear de lo que te toca hacer. Ahora, teniendo eso en claro, Pablo va a elaborar una lista de los dones aquí en Romanos 12, a la que vamos a tratar de ver rápidamente. Como les dije, no sé cómo vamos a hacer, pero yo quiero recordarte cuáles son los dones con un propósito específico. Las Escrituras nos enseñan en este texto de Romanos 12 que cada creyente, cuando es salvo, recibe mínimamente un don del Espíritu. Puede ser más que uno, pero cada creyente, cuando es salvo, Dios le da al menos un don del Espíritu. ¿Para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que si tú has sido salvo, con tu salvación Dios te ha dado al menos uno de estos dones. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia. El objetivo de los dones es ese, edificar a la iglesia. En Efesios 4:12 dice que Él nos dio diferentes capacidades a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el objetivo, la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan nuevamente según la actividad propia de cada uno, dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuál es el propósito entonces de los dones? Ir creciendo en amor, edificarnos mutuamente. Así que, hermanos, el resumen es que cada uno de nosotros debiera prestar atención a esta lista aquí en Romanos 12, examinarse a sí mismo y ver cuál es la capacidad, cuál es el don que Dios le ha dado. Porque como dije, al momento de ser salvo, Dios te dio alguno de los que están en esta lista y tú necesitas saber claramente cuál es para comenzar a ejercitarlo si aún no lo estás ejercitando. Necesitamos tener en cuenta de que hay una diferencia muy grande entre dones y talentos y que no estamos hablando de talentos en esta mañana, estamos hablando de dones. Talentos son otra cosa, talentos son habilidades con las que uno nace. Tú puedes tener el talento para cantar, tú puedes tener el talento para tocar un instrumento, tú puedes tener un talento para dibujar o para hacer cualquier otra cosa y eso es bueno. Y lo que tú necesitas hacer es ver de qué manera tú puedes utilizar ese talento para beneficio de la iglesia. Pero tienes que tener en claro que entre los dones espirituales no está el don de cantar, no está el don de tocar un instrumento, no está el don de dibujar, no está el don de limpiar, no están ningunos. Hay una lista aquí en Romanos 12
Y tú tienes que encontrar uno de esos y utilizarlos para edificar el cuerpo de Cristo. Tú puedes estar pensando en esta mañana, Dios me ha dado a mí el servir, reparando algo. Dios me ha dado a mí el reparar las cosas del edificio que se rompen, y eso es bueno y lo necesitamos en verdad. Tú puedes decir, Dios me ha dado a mí el limpiar, tengo una gran habilidad en eso, y yo, como te repito, es muy bueno y lo necesitamos y les animamos a que continúen con eso. Pero estos no están entre los dones. Te menciono esto, ¿por qué? Porque algunos están pensando así, bueno, a mí Dios me dio el limpiar, a mí Dios me dio el reparar, a mí Dios me dio el decorar, y nos centramos en esas cosas y nos olvidamos de que Dios nos dio un don específico para edificar el cuerpo de Cristo. No estamos acá hablando de decorar la iglesia, no estamos hablando de las paredes. Son cosas que necesitamos hacer, que necesitamos atender, y no les vamos a quitar crédito a quien lo hace. Es más, les animamos a que continúen. Pero necesitamos poner nuestra atención, nuestro enfoque en la edificación del cuerpo de Cristo. Alguno está pensando, bueno, es que Dios me dio a mí el servir en diferentes cosas. Y Pablo va a hablar acá acerca del servir en verso 7, pero el servicio a que Pablo se refiere acá en verso 7 es otra cosa. A veces tomamos, bueno, Dios me dio el servir y el servir a mí es limpiar, hacer esto, lo otro. No es de lo que Pablo está hablando. Vamos a ver más adelante que la palabra utilizada para servir que usa Pablo es diaconía, y eso tiene que ver específicamente con un trabajo espiritual. Lo vamos a ver ahora, más adelante. Quiero animarte a que tú no te enfoques, no te encierres solamente en las cosas que tú puedes hacer físicas, digamos, para el edificio de la iglesia. Porque tú tienes que poner tu atención en la cuestión espiritual del cuerpo de Cristo. Amén. Y eso es lo que vamos a buscar en esta mañana. Hay algo que Dios te dio para edificación espiritual del cuerpo de Cristo. Y tú tienes que ver y saber qué es eso. Los dones posibles están aquí en Romanos 12, los dones posibles. Y si tú eres como yo, medio olvidadizo, de los que tienes que asociar los nombres o las cosas para no olvidarte, no es novedad, a mí me pasa, yo tengo que estar asociando las cosas para no olvidarlas, ¿sí? Por ejemplo, yo no me acuerdo muy seguido del nombre del hermano Bruno, pero el perro de mi vecina se llama Bruno, entonces cuando yo quiero pensar en él, no, mentira. La verdad no sé ni cómo se llama el perro de mi vecina. Sé que tiene apellido Foy, pero nada más. No. Pero hay algo bueno acá. No sé cómo hizo Pablo, pero él habló de los dones en Romanos 12 y habló de los dones en 1 Corintios 12. Si tú eres como yo que necesitas asociar las cosas, Romanos 12 y 1 Corintios 12, Pablo habla de los dones. Ahí puedes asociarlo para que te quede en la memoria cuando estés pensando a ver dónde quedan las escrituras. Romanos 12 y 1 Corintios 12. Ahora quiero ponértelo de esta manera. ¿Por qué me centré en Romanos 12? Porque Romanos 12 es como una lista, vamos a llamarlo una lista actualizada. Entendamos que Pablo escribe primero a los Corintios. No te puedo decir específicamente la fecha, nadie puede decirlo, pero puede haber sido alrededor del año 54. Y luego él escribe a los romanos por el año 59, mínimamente habían pasado unos 5 años. Y notamos que cuando Pablo escribe a los romanos, él saca algunas cosas de la lista que están en 1 Corintios. Y esos son los dones que entendemos que ya no estaban vigentes. Porque si prestamos atención y quieren leerlo en su casa, entendemos que él menciona en 1 Corintios dones como el hablar en lengua, que en la carta a los romanos no está. En cuanto a sanidades, habla también en 1 Corintios y en Romanos ya no lo pone. Así que por eso vamos a hablar de los dones posibles y vamos a hablar de los que están vigentes, que están aquí en Romanos 12. ¿Y por qué otra vez voy a hacer paréntesis? ¿Y por qué los dones posibles? No solamente porque algunos de los de 1 Corintios ya no están vigentes,
sino porque a menudo los cristianos tenemos eso de inventar dones que no existen. Entonces tengamos cuidado con esto, porque yo entiendo por las Escrituras que si no está en esta lista, es un invento nuestro. Puede ser un talento, puede ser una capacidad que tú tengas, pero los dones están aquí escritos. Y tú tienes que ver uno de estos, que seguro Dios te dio, y tienes que ejercitarlo para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Están conmigo en esta mañana? ¿Siguen el hilo? Entonces, vamos a comenzar rápidamente con el repaso de los dones. ¿Sí? Y el primero en la lista es el don de profecía. Y espero que nadie en esta mañana me diga, yo quiero tener el don de profecía. No. Entendemos que el don de profecía no es un don que está vigente en la actualidad. Sí estaba vigente cuando Pablo escribió a los romanos, ¿sí? Pero de hecho cuando Pablo le escribe a los corintios, en 1 Corintios 13, él le anuncia y les dice que las profecías acabarán. Le dice que cesarán las lenguas, que la ciencia acabará. Le dice porque en parte conocemos, en parte profetizamos, ¿sí? Mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Y eso entendemos que es cuando el canon de las Escrituras se completó, entonces esas cosas que eran en parte se acabaron, se terminaron. Así que el don de profecía se terminó allí con el canon de las Escrituras. Así que nadie me diga en esta mañana tengo el don de profecía o quiero tenerlo. Y ahí vamos a cerrar porque necesitamos ir rápidamente. Nadie puede tener el don de profecía, nadie va a buscarlo. El don de servicio. El don de servicio. Como les dije recién, la palabra utilizada acá para servicio es la palabra diaconía. Que si bien es una palabra amplia en lo que a servicio se refiere, yo creo que específicamente está hablando del servicio de los diáconos, un servicio espiritual. ¿Sí? Si hay alguien que piensa diferente, no hay problema, lo espero a la salida. No, en serio. No, pero entendemos, aun cuando vemos en 1 Timoteo capítulo 3 el requisito de los diáconos y cuando vemos en Hechos capítulo 6 requisito de los diáconos, entendemos que este es un trabajo espiritual. Pablo le dice a Timoteo que los diáconos deben ser honestos y paréntesis acá, que no solamente los diáconos tienen que ser honestos. Tú no debes estar pensando, yo no soy diácono, entonces esto no es para mí. No, esto es para todos los cristianos. Pero dice, los diáconos deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, irreprensibles. En la lista de hechos dice que deben ser buen testimonio, lleno de espíritu y de sabiduría. Así que por estas cosas, por estos requisitos, entendemos que el servicio al que aquí se refiere, servicio de los diáconos, y que era un trabajo espiritual. Un trabajo espiritual. Avanza la lista con la enseñanza. Con la enseñanza. El don de la enseñanza. Los maestros de escuela dominical, los maestros de estudio bíblico, ¿sí? Son ejemplos de personas que operan este don de enseñanza. Pero también vamos a hacer un paréntesis acá, porque alguno pensará que la única manera en que se puede enseñar o que se puede operar este don es detrás de un púlpito o detrás de una clase de escuela dominical, o enseñando a las damas en una reunión, o enseñando a los hombres. Y déjame decirte que no es así. La realidad es que no necesariamente hace falta un púlpito o estar a cargo de una clase para poder ejercer el don de la enseñanza. Yo creo que hay muchos cristianos que han estado por años en el camino del Señor, han obtenido buen conocimiento de las Escrituras, que tienen mucho para dar, mucho para compartir con aquellos que recién están comenzando, iniciando en el camino de la fe. Y la realidad es que si nosotros nos ponemos a prestar atención, hay muchas oportunidades en las que nosotros podemos compartir lo que hemos aprendido con otros. Tú puedes compartir con otro en un tiempo en que lo vas a visitar, en cualquier tiempo de comunión, lo que sea, puedes estar compartiendo de lo que tú has aprendido en el camino del Señor.
Y hay muchos, como les dije, que pueden tener conocimientos, hay muchos que tienen la capacidad y no necesariamente tienen que estar detrás del púlpito para compartir lo que Dios les ha enseñado a través de los años en su camino. Luego avanza la lista con la exhortación. Exhortación no es reprender o llamar la atención al hermano, porque tenemos este concepto muchas veces. Pero exhortación significa ánimo. Exhortación significa consuelo. Según Hebreos 10, 24 y 25, es deber de todo cristiano como parte de la iglesia estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Dice el texto, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Exhortarnos mutuamente es animarnos. Exhortarnos mutuamente es alentarnos. Esto se refiere a aquel que consuela, aquel que alienta. Y hay varias personas, diría yo, que tienen ese poder, esa capacidad para animar a otros, para consolar a aquellos que pasan por dificultades, para animar a aquellos que tienen problemas, que pasan por enfermedades. Y cuán bueno y cuán necesario es en medio de la iglesia personas ejercitando este don de animar, exhortar, alentarnos mutuamente. Y qué satisfacción tan grande cuando tú puedes ejercitar este don, tú puedes animar a alguien y luego la persona te dice gracias por tus palabras porque realmente me son de ánimo y verdaderamente lo necesitaba. Qué bueno saber que Dios te utiliza por medio de ese don. Y quiero animarte en esta mañana que si vos crees que Dios te dio esa habilidad, esa capacidad para animar a otros, para alentar a otros, no dejes de hacerlo porque realmente es necesario, más en medio de estos tiempos difíciles en que vivimos. Continúa la lista, el que reparte, dice Pablo, el que reparte. El don de repartir es sinónimo de dar, sinónimo de distribuir. El diccionario dice que repartir es distribuir algo, dividiéndolo en partes, sinónimo de dar, de compartir. Si hablamos de dar, si hablamos de compartir, el mejor ejemplo que tenemos en dar, ¿quién fue? Cristo. Cristo, el mejor ejemplo en dar, en compartir. Nuestro Señor Jesucristo, que dio pan al hambriento, que dio agua al sediento, porque Él se dio a sí mismo y Él es el pan de vida y Él es el agua de vida. Señor Jesucristo dijo allí en Juan 10, yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia, y esto habla de la vida eterna. Cristo se ofreció a sí mismo por amor al pecador para que podamos obtener salvación y perdón de nuestros pecados. Y en este tiempo donde hay muchos esperando recibir algo que les ayude en su condición, quizás algo de dinero que les ayude en su economía, quizás alguien que les pueda ayudar en su salud para mejorar en su condición física, Cristo vino a darnos vida eterna para ayudarnos en nuestra condición de pecadores. El mejor ejemplo en dar para nosotros seguir es el ejemplo de Cristo. El don de dar, el don de repartir, fue muy ejercitado en la iglesia primitiva. Claramente lo encontramos, Hechos capítulo 2, cómo fue ejercitado el don de dar y repartir. Hechos 2:44 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánime cada día en el templo, partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez del corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos, ¿sí? Así que podemos ver que sin duda
la primera iglesia manifestó claramente el don de repartir con hechos muy notorios, al punto de que causó un impacto en medio del pueblo, y dice que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Más adelante podríamos buscar en el libro de Hechos y vemos a la iglesia esforzándose en dar, en compartir. Y tú y yo sabemos que en estos tiempos más que nunca se presentan grandes situaciones de necesidad en nuestro país y en nuestra iglesia. Nos es necesario poner tanta atención como al exterior de la iglesia, a la situación de nuestro país, a la situación de los que nos rodean, como nos es necesario poner mucha atención al interior de la iglesia, ¿sí?, para poner en práctica este don de dar, de repartir. El cristiano debe ejercer este don para testimonio, para salvación de las almas. Este don, ¿sí?, es un tremendo testimonio si los de afuera lo pueden ver. Si los de afuera pueden ver cómo somos movidos por el amor de Cristo a través de este don, podemos causar un tremendo impacto como causaba la iglesia en sus comienzos. Pero como cristianos es indispensable que nosotros para esto nos limpiemos de todo tipo de egoísmo. Dejemos de pensar en nosotros mismos y comencemos a pensar más en el otro. Como les dije, en el tiempo actual que vivimos hay muchas necesidades. Estamos desbordados de posibilidades donde podemos dar, donde podemos repartir. Y esto es muy necesario. Luego habla el texto acerca del que preside, y no vamos a hablar mucho del que preside, ¿sí?, pero la idea para el que preside es el que rige, el que gobierna, el que es puesto por sobre los demás. En 1 Tesalonicenses, Pablo, hablando de esto en 5:12, usa esta palabra para hablar de los ministros en general, diciendo el que preside, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. La palabra aquí utilizada es una palabra que indica o hace referencia a aquel que está al cuidado de la iglesia, ¿sí?, aquel que se dedica al trabajo de cuidar al rebaño. Pero sobre todo habla de uno que reconoce que está puesto bajo autoridad, pero que la autoridad principal es Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Y habla de uno que reconoce que es siervo del Señor Jesucristo, como Pablo dijo que es siervo del Señor Jesucristo. Y no solamente está para servir al Señor Jesucristo, sino que también está para servir a aquello que ministra. Y sigue el ejemplo de Cristo, que dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y de eso habla aquí Pablo cuando habla de los que presiden. Pero quiero llegar al aspecto de la misericordia. Es el 7 que vamos a mencionar en esta mañana. El que hace misericordia. Misericordia es una capacidad guiada por el Espíritu para poner en práctica el amor. Entendámoslo de esta manera. Es una capacidad guiada por el Espíritu para poner en práctica el amor. Mostrar misericordia puede traducirse como tener piedad, compadecerse, mostrar favor. Pero todo aquel que tiene este don de misericordia no es una persona que se endurece. No es una persona que puede pasar de largo ante la necesidad. ¿Se acuerdan? ¿Sí? El ejemplo de aquel samaritano que veía a uno tirado en el camino y dice la Escritura que fue movido ¿a qué? A misericordia, entonces se ocupó de él. Uno que tiene el don de misericordia no puede hacer la vista gorda, no puede hacer la vista a un costado, sino que directamente es movido por el Espíritu Santo a la acción. Y aunque los creyentes debemos tener misericordia de los de afuera,
El propósito de los dones es la edificación del cuerpo de Cristo. Y acá el don de misericordia refiere a hacer bien a los de la familia de la fe. Pablo dijo a los Gálatas que debemos hacer bien mayormente a los de la familia de la fe. El don de misericordia está dirigido al creyente que está pasando por dificultades. El don de misericordia se está dirigido al creyente que está pasando por problemas, por necesidades físicas, por necesidades económicas. Es de él que Pablo está hablando, y está hablando de la misericordia. Santiago habla acerca de la misericordia cuando dice: ¿qué provecho tiene si vemos a alguien que está pasando por necesidad y simplemente hacemos la vista a un costado y le decimos: ve en paz, voy a estar orando por ti, o el Señor por ti, el Señor te va a ayudar, y no hacemos nada? ¿Qué provecho tiene? Ninguno. Ninguno. Hermanos, nada más triste que una iglesia fría, que una iglesia indiferente ante las necesidades de los mismos hermanos. Nada más triste que una iglesia sin misericordia, que hace la vista a un costado. Y yo he escuchado a muchos decir: es que la iglesia debiera tener un programa especial para ocuparse de aquellos hermanos necesitados. Y yo no te voy a decir que esto no es bueno, pero ¿saben qué? La iglesia está compuesta por individuos, y la misericordia tiene que comenzar individualmente. Una iglesia misericordiosa no es una iglesia que tiene un buen programa para ayudar a los necesitados. Una iglesia misericordiosa es una iglesia que tiene individuos que no hacen la vista a un costado, que tiene individuos que se ocupan mutuamente por las necesidades de los otros. Eso es una iglesia misericordiosa. Tú no debes estar excusándote en que si la iglesia tiene un programa o no lo tiene. La misericordia comienza desde adentro, en lo individual, en lo secreto, sin que nadie te vea. Allí es donde comienza la misericordia. Y dice la Escritura que el que tiene misericordia, el don de misericordia, debe hacerlo con alegría. Y no esperando ser visto por los demás ni nada por el estilo. Simplemente con alegría, porque es lo que Dios te ha dado como don. Hermanos, como te dije, hay alguno de estos que Dios sin duda te dio. Hay alguno, tú no puedes decir que no. Dios a cada uno nos dio uno de estos. Y tú puedes agarrarlos en casa y mirarlos detenidamente, y tienes que examinarte a ti mismo, y tienes que orar y pedir la guía de Dios y saber qué es lo que Dios te ha dado, porque tienes que comenzar a usarlo para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora quiero, hermanos, que leamos los primeros 2 versículos del texto de Romanos, ¿sí? Porque comenzamos leyendo en el verso 3, pero nos salteamos el verso 1 y el 2. Así que vamos a leer estos 2 versículos, Romanos 12, versículo 1 y el verso 2. Dice la Escritura: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es notorio y no es casualidad, no es al azar, que Pablo comienza con estos versos, con estas palabras, antes de llegar al tema de los dones. Pablo comienza a hablar del sacrificio antes de hablar de los dones. Pablo comienza a hablar de presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Esto es sacrificar todo de nosotros, sacrificar nuestras metas, sacrificar nuestros objetivos personales, sacrificar los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, sacrificarlo todo para poner nuestra vida en manos del Señor. Eso es de lo que Pablo está hablando.
Ahora sabemos que muchos hoy no tienen esa idea. Hay muchos que no tienen esa idea de querer sacrificarlo todo para ponerlo en el altar, para ponerlo en las manos de Dios. Hay muchos con esta idea de decir, bueno, yo quiero adosarle a mi vida, a mis metas personales, a mis proyectos, a mis deseos. Yo quiero adosarle algo de la vida cristiana. Yo quiero adosarle a mis metas, a mis proyectos, algo de lo que Dios quiere que yo haga. Pero yo no quiero sacrificar mis metas, mis objetivos. Hay muchos, tristemente, con ese pensamiento. Pero sacrificio no significa eso. Porque sacrificio significa olvidarte de tus metas, de tus proyectos personales para seguir los planes de Dios. Sacrificar tus planes para seguir los planes de Dios. Sacrificar tus propósitos personales para seguir los propósitos de Dios. Saben, hermanos, que si hablamos de sacrificio, si hablamos de aquel animal que era puesto sobre el altar, te voy a recordar algo. No hay planes propios, no hay objetivos personales para aquel animal que era puesto sobre el altar. Porque él era muerto allí, él era degollado allí y todo se terminaba allí para ese animal. Todo lo que él pudiera querer o desear, no sé qué es lo que puede querer o desear un animal, no sé en qué puede estar pensando, pero todo lo que él tuviese como meta o lo que quisiera hacer después, todo se acaba allí en el altar donde él es muerto. ¿Saben que la idea es la misma? Todo se acaba para ti, tus metas, tus deseos personales, cuando tú deseas ponerte allí en el altar. Ahora saben que había una tendencia de que el sacrificio puesto en el altar tendía a resbalarse. El sacrificio puesto en el altar tendía a resbalarse y para eso se sujetaba con 2 ganchos, para que esto no sucediera, para que no se saliera del altar, se lo sujetaba con 2 ganchos. Lamentablemente hay muchos cristianos que tienen esa tendencia a resbalarse del altar. Y saben que hay solo 2 ganchos que te pueden sujetar allí al altar para que tú no te resbales, ¿sí? Y son la disciplina y la devoción. La disciplina y la devoción al Señor. Difícilmente tú vas a hacer un sacrificio para Dios sin disciplina y sin devoción. Como te dije, no es mera casualidad que Pablo pone esto del sacrificio antes del tema de los dones. Porque la realidad es que nadie va a poder ejercitar los dones que Dios le ha dado si no es capaz de sacrificar sus proyectos personales, sus objetivos personales. Nadie va a poder ser de bendición y edificación a la iglesia si Dios y la iglesia no son lo primero en tu vida. Porque si en tu vida hay otras cosas en primer lugar, no vas a poder hacerlo. El asunto es simple: o te dedicas a edificar la iglesia con lo que Dios te ha dado, o te dedicas a lo otro, a tus gustos, a tus placeres, pero no vas a poder hacer un poco de esto y un poco de aquello. No vas a poder edificar la iglesia si no te comprometes con ella. No vas a poder edificar la iglesia si solamente estás de vez en cuando y no estás comprometido. Yo tengo que agradecer y reconocer que mi mano está cada vez que la necesito. Sería difícil si no estuviera cada vez que la necesito. Si mis pies no estuvieran cada vez que lo necesito, sería difícil para el cuerpo. Si tú no estás cada vez que el cuerpo te necesita, si tú no estás 100% comprometido, va a ser difícil que pueda ser útil. La iglesia necesita eso. La iglesia necesita de miembros que reconozcan su parte y que se comprometan 100%. Porque si solamente estás de tanto en tanto, el cuerpo no va a poder contar contigo. Dios no va a poder contar contigo. Tú no vas a poder mostrar misericordia
si no sacrificas el yo en el altar. Tú no vas a poder exhortar a otros, no vas a poder animar a otros si no estás en medio de ellos viendo la necesidad que ellos tienen. No vas a poder ejercitar ninguno de los dones que Dios te dio para provecho de la iglesia si la iglesia y Dios no son prioridad en tu vida. Es triste y es lamentable ver creyentes que Dios les ha dado dones, tremendas habilidades para edificación del cuerpo de Cristo y están allí haciendo nada. Están desaprovechándolo completamente. Las Escrituras nos expresan una y otra vez que debemos tener cuidado de cómo administramos lo que Dios nos dio. Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Tienes que cuidarlo. Nosotros somos llamados a mantener ese don que Dios nos dio, a mantenerlo activo. Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti. Somos llamados a mantenerlo activo, a mantenerlo ardiendo, no a dejarlo ahí en un costado que se apague sin dar fruto alguno. Hermanos, los dones, necesitamos entender esta gran verdad para cerrar. Los dones que tú puedas tener, ¿sí? Dios no te los dio a ti, no son tuyos. Los dones que el pastor pueda tener, que yo pueda tener, que el hermano Esteban pueda tener, los dones que cualquiera de nosotros pueda tener, Dios no te los dio a ti, son tuyos, son de la iglesia. Dios te los dio a ti para provecho de la iglesia, para que la iglesia se beneficiara con ellos. Tú no tienes derecho de dejarlos ahí inactivos, no tienes derecho a quedarte ahí haciendo nada, desaprovechando eso que Dios puso para edificación del cuerpo de Cristo. Quiero animarte en esta mañana, reconsidera la lista en tu casa, ponte en oración con Dios y pídele que te muestre, pero Él te dio algo de lo que acabamos de mencionar. Sea el animar, sea el enseñar, sea el dar, sea el hacer misericordia, algo Dios te dio y necesitas utilizarlo para provecho del cuerpo de Cristo. Eso es lo que hace una iglesia viva. Amén. Padre, te damos las gracias.